Nación Salvadoreña. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Gracias por acompañarme una vez más a través de las pantallas de Canal 33. Esto es Facetas con María Fernanda. Es un gusto de verdad llegar a sus hogares que me permitan entrar en la intimidad de su casa. Les cuento, miren, cuando una persona preparada, que ha sido exitosa en su carrera, comparte y se preocupa también porque otras personas crezcan y sean exitosas, eso es digno de admirar, porque eso habla de la gran calidad de ser humano que es y del corazón grandísimo que tiene además. Les cuento también que fue rectora de la Universidad del Salvador para el periodo 1993-2003, la primera mujer electa para este cargo, adivinen qué, en 162 años, sí señor. Además fue reelegida con el 95% de los votos de la comunidad universitaria para el periodo 2003-2007. Ha recibido distinciones y reconocimientos por su labor y su trayectoria, no solamente aquí en nuestro país, sino también en el exterior, países como México, Perú, Venezuela, Guatemala, Chile, Francia, entre otros. Además de eso, ha realizado también 103 publicaciones referentes a temas de investigación y actualización en el ramo de salud y otros ramos también. ¿Y quieren saber de quién se trata? Pues acompáñenme durante esta hora de Facetas a descubrir a nuestra próxima invitada. Bueno, de verdad que estoy emocionadísima de tenerla aquí, además súper orgullosa porque ha hecho y sigue haciendo una gran labor y eso demuestra, verdad, que cuando uno quiere hacer las cosas lo puede hacer y no importa la edad, no importa el momento. Bienvenida, doctora María Isabel Rodríguez, ministra de Salud. Muchas gracias, María Fernanda. Qué gusto también para mí acá. Es un gusto. La conocí el sábado pasado. Me estaba contando, ¿verdad? Sí, que había visto una entrevista. Y me pareció una persona muy interesante, muy agradable, muy dulce y encantadora, realmente. No, un gusto de verdad y un orgullo tenerla aquí. Usted es un orgullo para muchos salvadoreños. Es más, ya en el Twitter le están enviando saludos, que es muy admirable. Dice Parcas, dice, ella es muy admirable, es una mujer muy admirable. Así que desde ya le están enviando saludos los salvadoreños a través de las redes sociales. Mire, qué bueno que aceptó la invitación, porque sabemos que su tiempo está muy ocupado usted. Pero bueno, se tomó un tiempecito para venir con nosotros aquí a Canal 33 y que conozcamos entonces otras facetas suyas, porque sabemos que tiene muchas anécdotas que contarnos y que compartir. María Isabel, usted nació un 5 de noviembre. De noviembre, o sea, que hace poquito con un cumpleaños. Primer grito. Exactamente, ¿verdad? Y ya este año, ¿le importa decir su edad o no? No, de ninguna manera. 90 años. Presumo de eso. ¿Verdad? Yo presumo. Pero es que mire, me tiene que dar el secreto. O sea, de verdad que usted se ve fabulosa, está muy bien, la felicito y ahí nos tiene que decir cómo hace para mantenerse también. Yo creo que el trabajo quizás es parte de eso, ¿no? Yo creo que el trabajo, particularmente, yo creo que el trabajo intelectual es importante para mantenerse bien. Tengo algunas personas que respeto y conozco y que son un ejemplo para mí. Tengo una persona que recibió hace unos par de años un premio Nobel, que es Rita Levi. Y cuando conozco sobre ella, veo sus trabajos, esa mujer tiene 106 años y es una persona que sigue trabajando, sigue produciendo, después de que recibió el premio Nobel por sus investigaciones en restauración de la fibra nerviosa. Ella ha seguido trabajando, pero lo más increíble de ella es que nos cuenta un amigo muy cercano de ella, que el otro día le informó que ha duplicado su tiempo de trabajo. Y le digo, ¿cómo, Rita? Bueno, porque ahora he decidido y me he dado cuenta que no necesito dormir. No puede ser. Claro, yo no comparto eso con ella, hay que dormir. pero no duerme, entonces ha duplicado sus rendimientos, su trabajo. Impresionante. Y bueno, está produciendo un trabajo original muy bueno. Y sigue siendo una mujer activa. Entonces, es que mucha gente quizás se limitan con la edad. Pero mire, ahí estamos viendo una foto divina de usted cuando estaba pequeñita, ¿verdad? Un año. Un año tenía eso esa foto. En 1923. Imagínate. O sea, eso es un recuerdo espectacular que lo podamos compartir con todos los salvadoreños que están viendo Facetas en este momento. ¿Qué tal? ¿Cómo fue su infancia? ¿Cómo fue
¿Tuvo hermanos, verdad? ¿Tiene hermanos? No tengo hermanos biológicos. Ok. Yo fui hija única de una madre joven, soltera, pero tuve varias madres, que las hermanas de mi madre eran como mis madres. O sea, que fue la consentida. Y tengo muchísimas primas, pero particularmente una que es mi hermana, prácticamente, que crecimos juntas desde muy chicas y que ha sido un apoyo en la vida extraordinario. Es más que una hermana, digo yo. Imagínate. Sí. Es que antes como que se compartía más en familia, ¿verdad? O sea, quizás las familias eran numerosas y se compartía mucho, uno disfrutaba mucho con los primos, con los tíos, o sea, era como familiar toda la vida de esa hermana mía ha guardado esa calidad humana y esa capacidad de que ella y su esposo constituyen como el eje de la familia, ¿no? Semanalmente, el día sábado, la familia, 20, 25 personas, se reúnen a almorzar y viven muy cerca, ¿no? De manera que mientras he vivido en El Salvador, lo he tenido tan cerca, y cuando he vivido lejos, siempre la cercanía, las he invitado a venirme a ver, han pasado vacaciones conmigo. ¿Y cómo era usted pequeña? ¿Era tremenda? ¿Era juguetona? ¿Qué le gustaba hacer? ¿Usted ya sabía más o menos que le gustaba la parte de la medicina o todavía no lo había descubierto? Lo descubrí en el camino, pero yo tengo la impresión de que tal vez no gocé totalmente lo que podía haber hecho de chica, porque conversaba alguna vez precisamente con mi hermana de que a mí me crearon el complejo de niña buena. Y me compraban el complejo de niña estudiosa y de que era algo como ponerme de ejemplo, y eso le crea a uno una situación como de responsabilidad en la vida, mientras que mi hermana, que era una persona que le gustaba bailar, que era alegre, que tenía amigos y amigas, quizás la gozó mejor. A ella la criticaban mucho porque decían que era exageradamente alegre, ¿no? Pero creo que las dos hicimos una buena pareja y teníamos muchos primos y demás, que gente que éramos muy buenos amigos, y yo realmente desarrollé algo tan cercano a mi madre, porque mi mamá era una persona, claro, que me quería mucho, pero que creo que ella siempre pensó que las hermanas mayores de ella eran como mis madres. Entonces ella recurría a ellas para la toma de decisiones, hacía que yo les llamara mamá y les respetara igual. Pero mi madre siempre he pensado cómo influyó en mi vida para un rendimiento académico de buen nivel. Porque usted tiene una carrera impecable, de verdad que sí ha estudiado muchísimo, además que la carrera de medicina es una carrera que exige estar actualizado. Yo creo que la disciplina de trabajo misma, mi madre era una persona que nunca me reprendió a mí, pero tenía formas de hacerlo muy interesantes. Por ejemplo, ella veía, había yo escrito algo y de repente decía: esa palabra no se escribe así, me la corregía. Y me creó esa meticulosidad que he tenido en la vida para los trabajos. Por otra parte, yo estudié mi secundaria en el Instituto Nacional, un instituto que era militarizado, muy duro, de una disciplina muy rígida. Fue decisión mía. ¿Y por qué quiso estudiar allí? Porque me fui enamorando del instituto, y era un instituto mixto. Mi familia nunca hubiera querido que yo fuera a un instituto mixto, ellos suponían que debía ir a un colegio de señoritas, como habían hecho todas mis demás parientes, primas y todo. Pero resulta que yo fui allí, no sé, algo atractivo tuvo. Algo le gustó. Y resulta que en ese instituto creo que tenía la gran cualidad de generar una competencia que diría yo sana. De las pocas cosas que recuerdo que se publicaban en el periódico era el cuadro de honor del instituto. Y con ese cuadro de honor, y además haciendo honor a ese cuadro, aquí en Facetas con la doctora María Isabel Rodríguez, vamos a hacer una pausa, la primera del programa, y vamos a regresar para que nos siga contando qué pasó, ¿ok? Claro. Muchas gracias por haber venido, y a ustedes, amigos, gracias por la sintonía. Sigamos, ya regresamos con más de Facetas con la doctora María Isabel Rodríguez, ministra de Salud de El Salvador.
felices estamos de compartir una noche más en Facetas con María Fernanda. Gracias de verdad por su fiel sintonía. Y además que tenemos una invitada de lujo también, como siempre hemos tenido. Pero esta noche nos acompaña la doctora María Isabel Rodríguez, ministro de Salud de El Salvador. Y de verdad con muchísimo orgullo, una señora que a sus 90 años, muy orgullosa, como lo dice, sigue compartiendo con nosotros y seguirá compartiendo otras facetas. Hoy vamos a conocer un poquito más de ella. Bueno, y nos contaba María Isabel que usted es una niña tranquila, muy disciplinada, que su mami no la reprendía así con castigos ni nada, sino que simplemente la corregía muy bien, muy amorosa. Creció con sus tías, sus primas, una vida muy familiar. Y luego usted decidió ingresar en el Instituto Nacional General Francisco Menéndez, en San Salvador, en el Inframen, que era como un sistema militarizado, pero fue por elección propia además. Usted quiso entrar allí. Y yo le preguntaba fuera del aire, pero entonces usted hacía lo que hacían los militares y toda esa rutina tan dura, porque ellos son bien exigentes en esos institutos, ¿no? Sí, y era una educación completa. Yo creo que casi como que hubiéramos entrado de cadetes a la escuela militar, con la enorme ventaja de que el instituto, además de que medio tiempo lo dedicábamos a tiro al blanco, íbamos a distintos, incluso nos llevaban algunos de los cuarteles para que pasáramos obstáculos, distintas cosas. Ajá. Pero el resto del tiempo, yo recuerdo hasta hoy los profesores que tuve. De verdad. Era realmente una época de un tipo de maestro que en el instituto existía, incluso de aquellos profesores que se formaron, me acuerdo, vivo en Chile, como don Saúl Flores, y que yo diría que para esa época los profesores del instituto eran superiores a los profesores de la universidad, al menos en el aspecto pedagógico. ¿Y cuáles eran las características que tenían que usted consideraba que eran tan buenos? Eran maestros que se acercaban al estudiante, que le ayudaban a desarrollarse, que compartían sus problemas, que le estimulaban. No era de eso de que ahí va el examen para ver si no lo pasa, ¿verdad? Así no, esa era gente entregada. Eran personas que uno lo sentía cerca, que quizás incluso cuando yo salí del bachillerato y entré a la Facultad de Medicina, si bien es cierto que yo encontré ahí algunos profesores cercanos y otros muy lejanos, buscaba la imagen de aquel docente que considera al alumno como su realización. Claro, miren, ahí estamos viendo una foto también, yo no sé si ahí es cuando estaba usted en el Inframen. No, ese es cuando estaba en el hospital, este es el Hospital Rosales. Usted sabe que esa es la entrada principal del Hospital Rosales. Exacto. Y ahí estoy ya con los compañeros que ya estábamos en el hospital, y nos ve con las gabachas blancas, y que en aquella época todavía se usaba el delantal. El delantal, sí. Encima de la gabacha se usaba un delantal. ¿Y allí, esa foto? Allí ya es cuando yo estoy en la Facultad de Medicina, incluso ya he regresado de mi posgrado, y estoy con el grupo del Departamento de Fisiología y Farmacología. Ya yo era docente y en ese momento jefe del Departamento de Fisiología de la Facultad. Y todo ese grupo, un grupo excelente, tuve la suerte de tener compañeros y compañeras de muy buen nivel. Mire, y luego usted estudió en el Inframen, ¿no? Y vamos a ir poquito a poco desglosando para ubicarnos más. Luego usted se va a estudiar en la Facultad de Medicina. Así es. Yo no sé si fue la primera mujer en graduarse en medicina. No. Fue la tercera. La tercera, ¿verdad? Pero habían probado muchísimas mujeres entrar. Y no habían podido lograrlo. No, esas dos personas que se graduaron ya tenían algún tiempo de estar en la Facultad de Medicina y se graduaron casi al mismo tiempo que yo, pero salieron ahí por... ¿Y por qué era tan difícil que una mujer se graduara? Bueno, yo no lo había imaginado, pero el decano de la Facultad de Medicina de la época, que me llamó, dice, era la primera mujer, la primera persona que llamaba cuando supo que me había inscrito. Eso me dijo la secretaria. Y siempre lo he repetido en algunos sitios, que él me llamó para desanimarme. De verdad. Para decirme que una mujer no debía entrar a la Facultad de Medicina porque no era carrera para mujeres. Y según él,
Los doctores tenían que ser hombres. El hogar de la mujer estaba en el hogar. Dios mío. Y ahí tenía que cocinar, ahí tenía que cuidar a los niños. Pero una mujer compitiendo en una facultad de medicina, él no la concebía. ¿Y usted qué le dijo? Y entonces yo lo escuché. Ajá. Me decían, mira, al final del primer año, nosotros aquí tronamos, quebramos a las mujeres, no pasan de la anatomía. Me dijo, piénsalo, aquí va a venir a perder su tiempo, usted tiene un lugar en su casa. Entonces, después de una larga charla y de largos consejos, me preguntó si iba a ir a retirar mi solicitud. Le dije, no, he decidido seguir, pero con mucha humildad, con mucho respeto y todo, ¿verdad? Muchas gracias por sus consejos. Yo quiero estudiar medicina. Pero yo quiero estudiar medicina. Mire, qué bueno, y además que eso es un ejemplo de perseverancia, porque de verdad a veces muchas personas nos dicen, incluso puede suceder hasta en nuestra familia, ¿verdad? Que nos quitan esa ilusión que estamos soñando con estudiar algo, con hacer algo con nuestras vidas, a veces nos quitan esa ilusión, así que usted siga luchando por lo que quiere. Ahí estamos viendo otras fotografías también. Esta fotografía en México con una de las figuras más grandes de la fisiología universal, diría, el profesor Arturo Rosenblum y dos compañeros más trabajando en el Departamento de Fisiología del Instituto Nacional de Cardiología de México. Ahí estoy haciendo mi posgrado. Mire qué bien. Qué gran oportunidad tuvo y qué bendición tuvo de compartir con tantas personas importantes, ¿no? Ahí también la estamos viendo en otra fotografía. Claro, esa es mi familia. Mi tía, la señora que está en medio, sentada, dos primos y un amigo o novio de una de la hermana. Sí. Bueno, y entonces, síganos contando, se inscribe en la Facultad de Medicina, se logra graduar, ¿le fue muy difícil graduarse o pudo hacerlo? No, relativamente bien. No. Yo creo que muchas veces me han preguntado si los compañeros fueron muy difíciles, muy agresivos conmigo. Había historias de que les hacían bromas pesadas a las mujeres. Yo durante toda la carrera tuve compañeros que todavía lo recuerdo mucho. Al inicio en mi casa era absolutamente prohibido que no visitaran hombres. No había. Y la primera persona que pidió permiso para ir a estudiar conmigo, bueno, fue un escándalo en la casa. Bueno, pero después de eso, mi tía, que era la persona que era la jefe del hogar, logró hacer mucha camaradería con mis compañeros. Ay, qué bueno. Así es que incluso los invitaba a pasar las vacaciones de Semana Santa, nos íbamos a la playa y ella se los llevaba a todos. ¡Qué maravilla! Entonces, pero, ¿y no le pasó nunca ninguna anécdota que le hicieran así una mala jugada? Al final, sí. Ya he repetido esa anécdota entre mis compañeros, que yo tuve un maestro muy cercano que me formó desde el inicio, desde el segundo año de medicina. Yo me formé al lado de él como cardióloga. Yo estaba haciendo medicina, pero al mismo tiempo él me orientaba en el campo de la cardiología desde el segundo año. Lo respetaba mucho y respetaba mucho a los compañeros de él. Y resulta que ellos vinieron, fue un equipo de personas, un grupo de personas que vinieron como a renovar los estudios médicos. Venían de formarse en el extranjero. Él venía de Inglaterra, los demás venían de Estados Unidos y de otros lados. Y yo los respetaba mucho. Y trabajaba incluso en el laboratorio que ellos tenían fuera de su clínica. Y resulta que los compañeros tuvieron temor. Ellos iban a ser los examinadores en los famosos privados, los exámenes privados del fin del... Y ellos dijeron que esa gente les iba a preguntar cosas de especialidades y que y entonces decidieron hacer un movimiento para que los quitaran, para pedirle la renuncia o para que lucharan contra ellos. Lógicamente, si yo trabajaba con ellos, aún siendo muy jovencita, yo me opuse. Claro. Entonces, pero resulta que fue el único voto en contra. Y yo era la única mujer durante toda la carrera. Dios mío. Y terminé con ellos, muy amiga, pero votando en contra, una mujer votando en contra de todos los hombres. Claro. Entonces resulta que, bueno, yo no me di cuenta de lo grave que había sido ese hecho y cómo había sido juzgado entre los compañeros. Pero a los 15 años después, ya yo con un nombre, con un posgrado y todo, fui invitada por mis ex compañeros a que celebráramos
los 15 años de la promoción. De la promoción. Yo recordaba, porque eso sí fue una cosa que me llamó la atención, que a mí no me invitaron a la fiesta de celebración de egresados, que se dice, ni formé parte de la fotografía de mi generación. Wow. Entonces yo creí que había sido de casualidad, que los hombres generalmente hacen fiestas a las que una mujer les hace estorbo. Entonces dije yo, eso pasó, nunca pensé lo que había ocurrido. Pero a los 15 años, y en un momentito en que ellos no se dieron cuenta que yo me había retirado a contestar el teléfono o algo, y empezaron a conversar, que me querían mucho, me respetaban mucho, y alguien acusó al otro de haber sido él el que inició el movimiento para que yo ni asistiera a la reunión. Dios mío, ni estuviera en la foto, ni en la fiesta. Entonces oí la discusión y me di cuenta entonces. Y después nos va a contar, después de esta pausa, qué fue lo que escuchó y qué les dijo. Ya venimos con más de Facetas con María Fernanda. En esta ocasión la doctora María Isabel Rodríguez. Mire, y la estamos viendo con Fidel Castro. Así es. Doña María Isabel Rodríguez, ministro de Salud, que nos acompaña este día en Facetas. Ahí estamos viéndola con una fotografía con Fidel Castro. ¿Y quién es la otra persona? La otra persona es la esposa del representante de la Organización Panamericana de la Salud en Cuba. Mira, usted tiene una memoria envidiable. Yo creo que mi memoria es peor que la suya, de verdad. Me tiene que dar el secreto. Que estábamos en una reunión, era un congreso latinoamericano de Facultad de Medicina. Ajá. ¿Y qué tal fue la experiencia con él? ¿Qué le pareció? A mí me parece un tipo brillante, encantador. Recuerdo que en esa reunión él hizo un discurso muy bueno en la ceremonia de inauguración y se pronunció diciendo que su meta, su ilusión era hacer de Cuba un país de hombres de ciencia. Bueno, la verdad y él lo logró. Cuba a nivel de medicina y deporte creo que son pioneros, ¿no? Siempre he creído que él fue un médico frustrado. De verdad. Él ha seguido estudiando y cuando se fueron tantos médicos de Cuba, él se daba cuenta que los estudiantes de medicina les costaba mucho una materia y se quedaban hasta altas horas de la noche estudiándola. ¿Y cuál era? Y él iba a ese lugar, veía que estaba la luz encendida, era bioquímica, una materia dura. Sí. Y entonces él iba y los acompañaba a estudiar y a aprender bioquímica. Aprendió bioquímica para demostrarle a los estudiantes que no era difícil aprenderla. Wow, no sabía eso. Que tiene esas cualidades. Y lo he visto. Hemos tenido alguna entrevista con un compañero que yo estimo mucho, especialista en un campo que él quería entrar, y en esa entrevista él le dijo, ¿me vas a explicar qué significa esto? Porque estoy estudiando este libro y he encontrado dificultades. Imagínense, ¿no? Qué interesante. Bueno, pues quizá un médico frustrado, Fidel. Sí, así creo yo. Y usted también tuvo la oportunidad, bueno, ahí me va a contar, ahorita vamos a terminar de conversar sobre lo que le pasó luego de 15 años que usted retomó esa reunión con sus ex compañeros de graduación, que usted había pensado que no le habían invitado a la fiesta porque eran puros hombres, y la foto también porque eran puros hombres, y resulta que cuando llegó allá se llevó la sorpresa de que había sido un castigo lo que le habían hecho, ¿no? Así es. Le habían castigado por haber sido ese voto en contra. Así es. Dios mío. Y como mujer no tenía derecho a disentir, ¿verdad? Exacto. Y bueno, pues yo me reí mucho de ellos y le digo, ahora tengo la explicación de algo que por largo tiempo pensé que ocurrió, porque no me invitaron. Pero mire, yo le digo a usted que usted es una mujer que se ve que ha tenido un carácter tranquilo, apacible, que no es peleonera, y usted me dice que de vez en cuando sí peleaba. No, yo tengo la impresión que todos pasamos por una época. Cuando yo terminé mi posgrado en México, tenía ya muchos trabajos publicados, fue una época muy productiva en mi vida, venía con un nombre. Y yo recuerdo que mientras acompañaba a la delegación de México, el director del instituto me hizo el favor de invitarme para ir a un congreso interamericano a Argentina.
y yo misma después me he analizado, y cuando regresé a El Salvador después de mi posgrado, que debo haber caído muy mal. ¿Por qué? Que era muy pesada. De verdad. Era demasiado defensora de mis principios, de mis conocimientos, y era muy agresiva. Yo en los congresos era muy pleitista. Y yo le digo a mis alumnos después, ustedes no deben hacer eso. Yo fui una persona muy combativa de aquellas personas, y en Argentina yo hice un mea culpa. Yo combatí mucho a un profesor muy consagrado en Argentina, que era muy respetado, porque tenía una teoría en el campo de la electrocardiografía que yo había trabajado suficientemente y había demostrado que era incorrecta. Entonces, en esa reunión yo hice una barbaridad. Creo que lo humillé a él. De verdad. Y él quedó pero deshecho en esa reunión. Entonces a mí, en vez de haberme... No. Nunca le dijo. Él era también una persona muy agresiva. Entonces generó en mí una reacción de ese tipo, y después de haberlo visto humillado, yo dije, jamás volveré a hacer esto, porque yo después cambié, porque este hombre ha trabajado en su vida, no importa que esté en una posición equivocada, yo tuve la oportunidad de demostrar algo que él no avanzó en este estudio, pero él era un hombre mayor, yo era una muchacha jovencita, acababa de terminar mi posgrado, no tenía derecho a hacer lo que hice. Pero bueno, mire, uno comete errores. Sí. Sobre todo en esa época de juventud, que uno quiere defender su punto y a lo mejor a veces no tenemos la sutileza para decir las cosas. Pero nunca lo he vuelto a hacer. Pero ¿sabe qué es lo mejor? Que usted pueda saber y reconocer, tener la humildad de decir, bueno, yo me equivoqué, yo actuaba de esta manera, que yo creo que también, y no sé si me equivoco, viene porque en el mundo de la medicina, la verdad es que las mujeres en un tiempo fueron muy apartadas, entonces quizá eso también la llevó, exacto, quizá eso también la llevó a ser un poquito más agresiva y a defenderse, y oye, cuando uno está con los leones tiene que rugir también, porque si no entonces se lo comen vivo a uno, entonces quizá eso también la llevó a ser así, pero mire, lo importante es que usted reconoció que se equivocó en ese momento y siguió adelante, y además siguió estudiando, progresando, y hay algo que me encanta porque yo veo que usted se dedica mucho, sobre todo, y se dedicó mucho en la parte de educación, o sea, la formación de los doctores, de los estudiantes, la formación de los estudiantes para ser doctores, docentes. ¿Por qué insistió tanto en esa área? Es el mejor estímulo que he tenido en la vida. Yo creo que yo siempre he trabajado con grupos de jóvenes, ya sea mientras fui profesora en la Facultad de Medicina, ellos mismos fueron los que me llevaron de decana de la facultad. Nunca se les había ocurrido en la Facultad de Medicina de El Salvador que hubiera una mujer decana. Y recuerdo que una persona que me quería mucho, uno de los profesores más queridos de toda mi carrera, cuando fui electa, le preguntaron a él en Guatemala, recuerdo, que cómo estaba la Facultad de Medicina, y dice, ¿y cómo va a estar si está en manos de unas faldas? Dios mío. Y esa era una persona que me quería mucho y había visto mi desarrollo, pero no era mi capacidad intelectual ni nada lo que él ponía en duda, era la mujer dirigiendo una facultad de medicina. Bueno, y ahora tenemos mujeres hasta presidentas de la República, o sea, eso es un hemos ganado mucho, pero yo he discutido mucho con las personas cuando me tocaban entregar los títulos en las graduaciones de la universidad. Les decía yo, qué bien, en este momento la Universidad del Salvador ha llegado al nivel que graduamos más mujeres que hombres. Imagínate. Con mejores promedios que los hombres. Muy bien, hasta aquí va muy bien. Pero si nosotros hacemos un análisis, ¿qué sigue después? Una vez graduadas, ¿cuántas mujeres tenemos de directoras de departamento, de jefes de unidades? Y vamos analizando en la escala las posiciones de mayor jerarquía,
allí ya se va haciendo el tamizaje y ahí van disponiendo a las mujeres. Entonces, no nos debemos de conformar. Exacto. Con llegar a ingresar a la universidad y tener un título. Debemos de seguir la lucha por una formación adecuada. Pero también yo sé que usted ha pasado momentos difíciles, sobre todo en cargos con mucha jerarquía, y ahorita vamos a tener que hacer una pausa, pero me va a contar por qué y cómo se ha podido mantener en el tiempo allí, porque ya tiene varios años con estos puestos, estos cargos, con mucha responsabilidad, que ha llevado muy bien y lo ha hecho muy bien y la felicitamos. Pero ¿cómo ha hecho? ¿Qué consejo le puede dar a las mujeres que quizá quieren también atreverse a hacerlo, pero que les da un poquito de miedo entrar en ese mundo? Ahí nos va a contar bien qué puede hacer una mujer para poder entrar en un cargo de más jerarquía y también ayudar al desarrollo de un país, porque eso es su objetivo, ¿verdad? Que los salvadoreños pues salgan adelante, se eduquen bien y se atrevan a hacer las cosas. Miren, estamos con una mujer que ha roto paradigmas definitivamente, así que ustedes quédense con nosotros porque es un lujo tenerla aquí, poder escucharla, escuchar más de su vida, facetas con María Fernanda. En esta ocasión la doctora María Isabel Rodríguez, ministra de Salud del Salvador. Ya venimos. No están soñando, están en Facetas con María Fernanda. Aquí estamos rodeados de estrellas y con una estrella más, la doctora María Isabel Rodríguez, que se encuentra con nosotros, ministra de Salud del Salvador, que nos está contando otras facetas. Y ella me estaba preguntando, le digo, porque vivió en Venezuela. Doctora, ¿verdad? Usted vivió en Venezuela unos 3 años. Estuvo allá como funcionaria de la Organización Panamericana de la Salud. Exactamente. Formando gente siempre, en un programa de desarrollo de personal de salud. Así es, miren qué interesante. Y ella me estaba preguntando, ¿y usted qué estudió allá? Yo le digo administración, pero nada que ver con administración. Lo mío son las comunicaciones. Pero mire, la experiencia en Venezuela, ¿le gustó? Porque estaba en varios países usted. Mire, es extraordinaria porque yo viví una época muy importante en varios países. Lo viví en México, pero en Venezuela sobre todo. Venezuela fue muy generosa, hizo una apertura muy grande para los compañeros latinoamericanos que salieron de sus países, sobre todo los países del sur. Cuando la dictadura del sur, mucha gente vino a Venezuela y Venezuela fue abierto. Yo salí del país, cuando la intervención de la Universidad de El Salvador, en el año 72, mucha gente, y yo conseguí que muchos de nuestros profesores vinieran a Venezuela y llenaron vacíos muy importantes que Venezuela necesitaba llenar en este momento, sobre todo en el área de ciencias básicas. Nosotros habíamos llegado a un desarrollo muy bueno aquí en la Facultad de Medicina y fueron muy bien recibidos. Pero lo bueno es de que había realmente un ambiente de creatividad, de discusión, de crecimiento por toda esa gente, por ejemplo, del área de las ciencias sociales en salud, vino gente buenísima. Y Venezuela les abrió las puertas. Qué bien. A los nuestros y a la gente del sur. Y a la gente también. Mire, y también vivió en México muchísimos años. ¿Cuál fue su, digamos, qué se llevó de México, que usted pueda resumirlo? Me llevé mucho, porque yo trabajé en México primero en mis 5 años de posgrado. Ahí me llevé toda la formación que se me dio para mi posgrado. Tanto en el área clínica como en el área de las ciencias, porque tuve la oportunidad de ser becada para trabajar en el área de las ciencias fisiológicas, tanto en el campo de la fisiología como de la farmacología. Pero lo interesante es que logré realmente tener una formación no solo de carácter científico, médico, sino de carácter político, de la cultura. Le digo que también México vivía esa época interesante, una época de mucha creatividad, y yo siempre he contado que tuve una familia que me quiso mucho, un profesor que trabajaba con nosotros en el instituto, un profesor alemán, que era como el lugar en donde se discutían ideas. Él era un alemán que logró aglutinar un grupo que trabajara por la unión de las dos Alemanias. Y entonces yo me incorporé en ese grupo, y a ese grupo llegaba
los grandes pintores de la época, los grandes muralistas, Diego Rivera y toda esa gente se reunía en esa casa. Que yo era parte de esa casa. ¿Y cuántos personajes famosos que le hayan impactado así conoce usted? Yo creo que es un infinito número, porque me ha tocado en el mundo entero conocer gente como ellos. Qué bendición, ¿no? Creo que ese ha sido yo, por eso digo que mi canción emblemática es Gracias a la vida. Ay, qué lindo. Porque yo le debo mucho a la vida, me ha dado más de lo que me merecía. ¿Y cómo ha hecho para conservarse también? ¿Cómo es su rutina? ¿Cómo se alimenta? ¿Cómo hace? ¿Qué recomendaciones nos puede dar? Bueno, yo diría que la vida me ha enseñado incluso a cuidarme, porque yo tuve un problema cuando estaba en Washington, después de vivir en muchos países de la región. Yo ya para regresarme a El Salvador, cuando yo creí que mi carrera, mi trabajo así formal, administrativo y demás había terminado, yo vine a El Salvador creyendo que ya todo estaba finalizado. Pero cuando ya iba a venir, estuve haciendo una consultoría en Brasil y pesqué una varicela a estas alturas, de manera que ya mayor, ¿verdad? Entonces dicen que la varicela de viejo, igual que la de niño, es sumamente peligrosa. Entonces ahí tuve un problema digestivo muy grave, ulceración del esófago y del estómago, y fue muy mala. Los médicos norteamericanos no tenían idea de lo que era eso, no conocían no conocen las enfermedades eruptivas y no querían creer de que eso era parte de mi varicela. Pero me recuperé y mi estómago volvió a tener una mucosa normal. Gracias. Pero no normal aparentemente. Las células quedaron por lastimadas. Ahí. Pero gracias a Dios usted está bien. Y entonces yo no tomo café, no tomo vino, no tomo alcohol, no fuma. No fumo tampoco. Nunca fumé, por suerte, nunca aprendí. Pero mire, vámonos a tiro al blanco, que no nos podemos despedir en esta sección que nos encanta a todos. ¿Le parece? Vamos a tiro al blanco. Bueno, ahí está. La última. Y obviamente pues son preguntas y respuestas cortas, tiro al blanco con la doctora María Isabel Rodríguez. A ver, ¿qué le causa placer? Ayudar a los demás. ¿Qué le molesta? Las arbitrariedades. ¿A qué le teme? Le temo a la ignorancia. ¿Su comida favorita? Tengo varias comidas favoritas. ya hablaría de que la comida típica salvadoreña es mi comida favorita, sobre todo las pupusas. ¿Un mandamiento personal? Pues sí, creo en la gente y creo en los jóvenes sobre todo. Excelente. ¿Una ciudad o un país que recuerde, que le haya marcado? Que me haya marcado, yo diría que mi ciudad favorita es San Salvador, pero me marcó mucho México. Claro que sí. ¿Un líder que usted admire? Un líder. Hay un líder que respeto, quiero y recuerdo mucho. Es Paulo Freire. Ok. Mire, un amor de la doctora María Isabel. El amor. Un amor. Qué difícil es eso. Tengo muchos amores. Yo creo que sí, yo también creo. La humanidad entera la amo, la quiero y la respeto y vivo para ella. Excelente. Bueno, doctora, muchísimas gracias por habernos acompañado y compartir otras facetas. Yo sé que nos podemos quedar hablando aquí horas. No llegamos a mi vida actual. A su vida actual, pero mire, como ya la gente sabe lo que hace, mejor conocimos otras facetas que no conocíamos. Un gusto, de verdad, muchísimas gracias por haber venido. Yo le agradezco mucho, es una buena oportunidad para conocerla más a usted. La respeto mucho porque, como le digo, la he conocido a través de la televisión y ahora sé que no me había equivocado. Muchas gracias, un beso enorme y que Dios les siga bendiciendo con tanta salud. A ustedes, amigos, será hasta la próxima. Cuídense mucho. Chao, chao.